cuando uno se acoge a la Santísima Virgen María, la Virgen no nos deja defraudados. Hoy que celebramos primer día de mes, la Divina Providencia, yo les puedo asegurar que sin temor a equivocarnos, la primera manifestación de la providencia de Dios es la Santísima Virgen María. Porque por medio de ella nos llega el Verbo encarnado, por medio de ella nos llega la salvación de Dios. Y entonces, si nosotros somos los que queremos ir al encuentro de esa salvación de Dios, el camino más seguro y certero para lograrlo es a través de ella. ¿Quieres abrazar la salvación? ¿Quieres regresar a Dios? ¿Quieres reconciliarte con tu Padre que está en el cielo? Pues velo a buscar. Y el camino seguro para que lo encuentres es María Santísima. Por eso el Papa Francisco la propuso como el ícono de unidad de toda nuestra Iglesia. Y por medio de la Virgen, en esa unión de oración de la Iglesia, nosotros invocamos a Dios por la paz del mundo. Y cuando nos quitamos el cubrebocas, ¿qué es lo primero que brota de la humanidad? La guerra. ¿Se dan cuenta? Estábamos recluidos en casa y apenas la pandemia nos da la oportunidad de quitarnos el cubrebocas y la primera manifestación de la humanidad es la guerra. Y como yo les decía, pusimos las banderas de Ucrania, de Rusia, para unirnos en esa petición de consagración a la Virgen en su inmaculado corazón. Claro, además de que es importantísimo unirnos como iglesia, también es importante ser constructores de paz, porque la paz se construye. Y nosotros los cristianos estamos llamados a ser constructores de paz. Y no solamente mirar de lejos la realidad de la guerra en aquellos países lejanos, sino también darnos cuenta de la falta de paz que hay en nuestra propia sociedad. Aquí en México también todavía no nos quitamos los cubrebocas al 100%, y las masacres, los derramamientos de sangre son una muestra que hace falta mucho para lograr la paz. ¿Quién debe de hacer algo porque construyamos la paz? Pues el Papa Francisco nos ha recordado que todos los cristianos estamos llamados a ser constructores de paz. ¿No sabes cómo? Acércate a María Santísima. Preséntale a ella tus súplicas y tus ruegos para que ella nos conduzca por el camino, siendo constructores de paz, como su Hijo divino Jesucristo, nuestro Señor. Pues ojalá, hermanos, a mí lo que me deja esta semana que hemos tenido a la Virgen, que la paz se construye desde la reconciliación de nuestro propio interior, desde la reconciliación con nosotros mismos, porque como dice San Pablo, luego hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que sí quiero hacer. Y ahí nos partimos en dos.
y vivimos una guerra interna. También vivimos una guerra interna cuando los principios y los valores de Dios nos dicen una cosa, pero cuando tú sales al mundo y te enfrentas a lo que hay allá afuera, y allá afuera el mundo te dice otra cosa. Y entonces entramos en un conflicto. La paz se construye también desde la educación de nuestros hijos en el hogar. Yo le decía a los padres de los niños de catecismo, cuidado, no vaya a ser que en nuestras casas estemos educando un Chapo Guzmán, un Vladimir Putin. A mí me queda claro, después de estos 8 días ante la imagen de la Virgen Santísima, que para ser constructor de paz tengo que poner paz en mi interior. Tengo que reconciliarme conmigo mismo y tengo que reconciliarme con el Señor y con mis hermanos. Ya con ese gesto, nosotros estaríamos haciendo grandes logros por ser constructores de paz, de comunión, de vida en el Espíritu de Dios. Hoy las lecturas nos dicen que hay 2 tipos de personas en este mundo: los malvados y los justos. ¿De qué lado colocaríamos a los que son constructores de paz? ¿Del lado de los malvados o del lado de los justos? No puede haber un constructor de paz que esté del lado de los malvados, ¿no creen? Normalmente una persona que es constructora de paz, de unidad, de comunión, está del lado de los justos, porque un justo es constructor de paz, de reconciliación. El justo busca las virtudes del hermano, no sus defectos. ¿Y qué sucede ya desde el libro de la sabiduría? Antes de que Jesús viniera a esta tierra, los malvados le tenían envidia al justo. Le querían tender una trampa, les molestaba porque les echaba en cara sus violaciones a la ley. Les reprendía las faltas contra los principios en los que fueron educados. ¿Cuáles son los principios que sostienen mi vida moral? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los principios en los que se fundamenta mi caminar en la vida? ¿Cuáles son? ¿Te lo has puesto a preguntar? ¿Cuáles son los principios que sostienen tu comportamiento? ¿Cuáles son? ¿Los que se viven en la iglesia o los que se viven en el mundo? Por supuesto, quien está del lado de los justos se fundamenta en los principios de Dios nuestro Señor. Quien está en el lado de los malvados le molestan, le aturden, le incomodan. Las personas que viven conforme a los principios de Dios y buscan tenderle una trampa, buscan matarlo, buscan hacerle daño. Y bueno, lo que dice el libro de la sabiduría anticipa lo que va a suceder con Jesús. Y ya nos cuestiona de qué lado nosotros caminamos en la vida. Y que sea la Inmaculada quien nos acompañe en el camino de la vida y nos ayude a enfrentar el reto de que cuando salgamos al mundo seamos coherentes con los principios que nos sostienen. Los principios que vienen de Dios y que se manifiestan plenamente en la Santísima Virgen María. Por eso vuelvo a aquel ejemplo que yo decía, vamos a dividir rápidamente en 2.
los alejados y los que ya vivimos dentro de la fe de la Iglesia. A los alejados el mensaje sería: no odien a los justos, mejor traten de vivir como ellos, porque la plenitud de vida no se encuentra en los criterios del mundo, la plenitud de vida se encuentra viviendo los criterios de Dios. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Al alejado le decimos: no trates de destruir al justo, mejor únete a su causa y sé constructor de paz. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor, que no está lejos de sus fieles y levanta las almas a los abatidos. Vivimos muchas tribulaciones, los que estamos cerca y los que están lejos, pero el justo las supera porque Dios lo libra. ¡Qué hermoso! El que va allá afuera podrá librar sus batallas con sus propias fuerzas. El que está cerca de Dios logra librarlas con la justicia de Dios. Para los que estamos cerca de Dios, que no merme nuestra fe en las tribulaciones, sino antes al contrario, las tribulaciones son una oportunidad que tenemos para manifestar la grandeza de Dios, que hace prodigios en nuestras vidas. En las tribulaciones, el justo da testimonio que Dios lo libra de sus batallas. Quienes están lejos, acérquense a vivir, ahora que vamos a celebrar la Semana Santa, los misterios que nos dieron salvación. Y los que estamos dentro, hermanos, no descuidemos este don tan maravilloso que Dios nos ha dado. El ser custodios de estos bienes que se dispensan dentro de la Iglesia. La celebración de la Eucaristía, los sacramentos, la vida de piedad, la vida de fe. Dios se vale de nosotros y Dios necesita de nuestras manos. Somos constructores de paz desde el momento en que nos decidimos a ser servidores de Dios. Somos constructores de paz desde el momento en que nos atrevemos a predicar la conversión, el cambio de conducta de los corazones para vivir según el querer de Dios. No nos desanimemos, pues. Pidámosle al Señor que en esta Cuaresma siga trabajando en nuestros corazones, los siga purificando y que nos dé las agallas y las fuerzas para darnos cuenta qué tan necesario y qué tan importante es trabajar en la construcción de la paz en este mundo que tanto lo necesita después de la pandemia. Sostenidos en la gracia de Dios, sufriremos persecuciones de los malvados, pero Dios nos sostiene y nos dará la fuerza de salir victoriosos en la batalla más importante de nuestra vida, alcanzar la salvación y la plenitud de vida según los criterios de Dios nuestro Señor. Que así sea.